Tiempo y Letras presenta Villanos. No existen las personas buenas, lo normal, solo villanos. Carta 3. Cambio de roles. Hola, mi nombre es Roxana. Actualmente tengo 52 años, justo hoy los estoy cumpliendo. Nací y crecí en una familia humilde en la Ciudad de México. Si bien no éramos como tal pobres, sí pertenecíamos a un sector en el cual estábamos más cerca de caer en la pobreza que subir de clase social. Tengo 7 hermanos, yo soy la cuarta. Mi mamá fue ama de casa toda su vida y un padre, el cual la mayoría de las veces fue un padre ausente, tanto por sus extensas jornadas laborales como por la atención a sus otras familias, las cuales tenía. Mi padre no ganaba un gran sueldo. Si bien tenía un trabajo estable, las múltiples familias que tenía provocaba que el dinero escaseara muchas de las veces. En varias ocasiones, sobre todo en mi juventud, cuestioné la pasividad de mi madre respecto a esta situación. Hoy en día creo que la comprendo. El modo de vida, pero sobre todo la sociedad era distinta a lo que es hoy. De alguna manera me considero afortunada. Y me refiero a afortunada ya que, de alguna manera, mis 2 hermanos mayores, los cuales ya trabajaban, en mi niñez se ocupaban de complementar los gastos del hogar y de igual forma se hacían cargo de los gastos de mí y mis otros hermanos menores. La relación con mi padre nunca fue del todo buena, ya que siempre fui la más rebelde de todos. Él se quejaba mucho por el hecho de mi falta de apoyo en cuestiones del hogar. Me parece que durante muchos años formé un gran resentimiento en contra de él. Si bien al principio no sabía con exactitud el porqué de su ausencia, cuando me enteré, ya siendo adolescente, fue motivo para, de alguna manera, fracturara por completo mi relación con él, la cual definitivamente se rompió cuando él decidió dejarnos al elegir estar por completo con otra de sus familias. A todos nos dolió, y si bien salir adelante no fue del todo fácil, gracias a mis hermanos pudimos hacerlo, pero el resentimiento y en algunos casos el odio hacia mi padre por el abandono es un sentimiento que hasta hoy en día sigo teniendo. El último año de la preparatoria fue un año especial. Si bien mis hermanos apoyaban en lo económico, algunas veces me daba cuenta de lo complicado que era para mis hermanos mantener a su propia familia y a la vez ayudarnos a nosotros, por lo cual decidí buscar trabajo. Mi primer trabajo fue en una panadería. En un inicio entré como despachadora, pero a los pocos meses me pasaron de cajera. Me llevaba muy bien con la dueña de la panadería. Ella sabía y estaba al pendiente de mis calificaciones, por lo cual me ayudó de alguna manera a subir de puesto a cajas para después empezar a dejarme actividades administrativas, las cuales me llevaron en menos de un año a ser la encargada administrativa de la panadería. Mis actividades laborales influyeron en que decidiera estudiar administración en la universidad. Me apasionaban los números, pero sobre todo, me apasionaba el control, lo cual me hacía sentir segura. Luego, pasados un par de años, tuve una oportunidad de oro, la cual hoy en día sigue siendo parte esencial y eje de mi vida. Mi patrona tenía un hermano, mismo con el cual también llevaba buena relación, ya que en varias ocasiones halagó mi forma de trabajar. Tenía un puesto considerablemente importante en una empresa productora de harina de maíz y tortillas. Y a petición mía, luego de consultarlo con mi patrona, le pedí me ayudara a entrar a trabajar. Esta empresa, en su rubro, es la más importante en México y líder a nivel mundial. Empecé desde abajo. Mi primer puesto fue de auxiliar administrativa y luego de un par de años, al mismo tiempo que terminé la universidad, me dieron mi primer puesto importante como jefa de reclutamiento en el área de recursos humanos. En ese puesto duré 5 años. Luego, después de esos 5 años, se dio mi primer gran ascenso. Logré por fin ser nombrada directora regional de recursos humanos, donde incluso pude conocer muchos otros lugares de México, ya que en 3 ocasiones me cambiaron de región, recorriendo prácticamente de sur a norte el país en 18 años.
Por último, y para finalizar este recuento, años después fui elegida para ser la encargada de la Dirección de Recursos Humanos a nivel nacional, cambiando de residencia a San Pedro Garza García, Nuevo León, donde 3 años después tuve mi último ascenso, mismo que hoy mantengo en la actualidad como directora corporativa de finanzas y planeación, prácticamente 3 peldaños abajo del director general de la empresa. Ya tocando el tema de los aspectos personales de mi vida, aquí empieza realmente la historia que quiero contar. Como se habrán dado cuenta, me considero una persona bastante pragmática y, digamos, cuadrada. No soy de matices. Los números me han enseñado a que es blanco o es negro. No entraré en detalles físicos, ya que me parece banal hablar de ellos, pero me considero una mujer normal. No soy una supermodelo. Tengo mis defectos, pero también me parece tengo detalles que me hacen ver guapa. En mi juventud nunca tuve novios. En la secundaria y preparatoria simplemente no me llamaban la atención y ya estando en la universidad el tiempo no me daba para mantener una relación. Ya entrando a trabajar a esta compañía, las múltiples tareas y la responsabilidad de mis actividades me privaron de tener una pareja, ya sea dentro o fuera de la empresa. En un principio no me preocupaba. Siendo una mujer joven me quería comer el mundo. Mis sueños eran bastante prometedores. Durante muchos años viajé a muchos países, cursé varios diplomados, hice una maestría, y por parte del trabajo fueron bastantes las capacitaciones pagadas que me hicieron crecer como profesional y ser lo que soy hoy. Obviamente, en el aspecto económico me iba muy bien. Muchos años fui sustento principal de mi familia. Hoy en día ya todos se rascan con sus propias uñas, pero el apoyo principalmente a mis 2 hermanos mayores siempre fue incondicional de mi parte. Hablando de mi padre, jamás volví a tener contacto con él. Uno de mis hermanos menores tiene poco contacto con él, pero en general es una persona prácticamente inexistente en nuestras vidas. Y sí, soy muy rencorosa. Aún hoy en día estoy muy dolida con él, pero el ego que me da mi éxito profesional me permite enfocarme en otras cosas y no perder energía en sentimientos hacia con él. Regresando a la parte económica, mis múltiples ascensos laborales me permitieron crecer en mi nivel de vida. Actualmente cuento con 2 vehículos, una casa en la ciudad, un pequeño departamento donde resido actualmente y una casita en la playa. También tengo 3 ingresos pasivos que me ayudan a complementar mi salario, el cual sería innecesario decir que es muy atractivo. Estaba tan enfocada en mi crecimiento profesional que el pensar en tener una pareja me daba una gran pereza, pero sobre todo se me hacía un aspecto irrelevante en mi vida. Sin embargo, pasados ya mis 30 años, empecé a pensar que ya era tiempo de conseguir a alguien con el cual pudiera formar una familia propia. Y no pasó mucho tiempo para que la vida pusiera frente a mí al hombre que elegiría para formar mi familia. A mi marido lo conocí en una fiesta. Celebrábamos el cumpleaños de mi mamá y uno de mis hermanos invitó a uno de sus amigos, mismo que llegó acompañado de un primo. Su nombre es José Luis y es 2 años menor que yo. No es tan relevante describirlo de forma física, ya que basta con decir que en ese tiempo se me hacía un hombre atractivo. Mi hermano me lo presentó, y al ser de los pocos solteros que estábamos en la reunión, fue fácil para ambos poder intercambiar diálogos y mantener una charla interesante. Días después de la reunión, por medio de mi hermano, consiguió mi teléfono y comenzamos a salir. Fueron un par de meses de salidas las cuales terminaron en la formalización de un noviazgo para posteriormente, en menos de 1 año, comenzar con los preparativos de una boda. En realidad, la rapidez con la que lo hicimos en parte era por mí. Más que hacerlo por amor o por querer estar con él, lo hacía por un tema de cumplir con una etapa de mi vida. Sin embargo, en ocasiones también notaba en él una cierta prisa por casarnos. Realmente no quería una boda espectacular ni muy llamativa. Me enfoqué en una boda más personal con familiares muy cercanos y pocos amigos. Aún así, el número de invitados casi llegó a los 150. Prácticamente toda la boda estuvo diseñada por mí y con base en mis gustos. Por tal motivo, creí justo contribuir con más de la mitad del costo del evento. A él no le incomodó la forma en cómo nos distribuimos el gasto. Prácticamente la única elección de él fue su traje y las bebidas que se darían en el banquete. Ahora que lo pienso, nuestro noviazgo fue igual.
Las salidas, las comidas y el par de viajes que tuvimos siempre fueron a mi elección y pagados en su mayoría por mí. Nos casamos por bienes separados. Fue algo en lo cual fui muy clara con él desde un principio, ya que en un inicio, si bien no me preocupaba su estabilidad económica, pensaba que lo mejor era que cada uno se quedara con sus cosas en caso de una posible separación. Pero digamos que su estabilidad económica pudo haber sido su primer engaño. Cuando lo conocí, él decía ser dueño de una proveedora de aceros, el cual le permitía tener una situación económica estable y a su vez también le permitía emplear a sus hermanos, a su padre y un par de sobrinos, por temas de apoyo y confianza familiar. No lo vi mal. Sin embargo, pocos meses después de casados me enteré y supe realmente su situación, lo cual me causó un sentimiento vago de desilusión, ya que en efecto trabajaba en esa proveedora de aceros, pero no era de él. Era de su padre y el principal administrador de esta era su hermano. Él tenía un puesto ahí prácticamente de chofer. Se encargaba de transportar los principales pedidos de la empresa. Siendo sincera, sí me desilusioné un poco, pero en un principio, ya como esposos, de alguna manera me tranquilizaba el hecho de tener una pareja tranquila, sin vicios, y que de alguna manera no era ni conflictivo o amiguero y mucho menos fiestero. Al final quería una vida familiar tranquila, ya que por otra parte el nivel de estrés que me causaba mi trabajo era demasiado y veía mi matrimonio como un contrapeso a mi situación laboral. Y al final el hecho de yo llevar el mando en la relación me daba el plus que necesitaba para sentirme de alguna manera cómoda con él. Si te está gustando esta historia, dale like o comenta para poder generar más contenido. Si conoces a alguien a quien le gustaría escucharnos, comparte. Muchas gracias. Pero todo cambió cuando llegó nuestro primer hijo. Y dicho cambio fue para mal. Y aclaro, nada tiene que ver nuestro hijo, ya que hoy en día es la parte más importante de mi vida. Sin embargo, después de su nacimiento, hubo un cambio propuesto por el que en un principio sí me llamó la atención, pero que al final lo vi como una forma de seguir manteniendo el control de mi familia recién formada. En mi trabajo me dieron 2 meses de lactancia para poder estar con mi bebé. Él, por su parte, también se tomó 2 meses para estar conmigo y su hijo, al cual por elección mía le pusimos Alejandro, y así llamarlo Alex de cariño. Sin embargo, luego de 1 mes, las ansias por regresar al trabajo me ganaban y me sentía algo sofocada el estar todo el día en la casa. Yo a él lo veía más tranquilo, disfrutando de su bebé y de su nueva etapa como padre. Él se dio cuenta de mi desesperación por regresar a trabajar lo antes posible y justo un día en la noche, poco después de lograr dormir a mi hijo, le dije que adelantaría mi regreso al trabajo y que contrataría una niñera profesional que se hiciera cargo de los cuidados del bebé. El tono en el cual se lo dije le dejó claro que no le estaba pidiendo opinión y mucho menos permiso. Simplemente le estaba notificando la decisión que había tomado. Luego de quedar unos minutos callado, me contestó que estaba bien, que no había problema, y ambos fuimos a la cama a dormir. Al siguiente día, al abrir mis ojos por la mañana, él ya estaba despierto cargando al bebé, y me sorprendió que ya tenía el desayuno preparado y me lo entregó para que lo amamantara. Más que sorprendida, intuía que algo quería decirme, y en efecto, mi intuición no falló. Me propuso la idea de ser él quien se hiciera cargo de los cuidados del niño. En un principio me llamó mucho la atención. Le repetí su propuesta a modo de respuesta. ¿Tú? ¿Pero ¿y tu trabajo? Él me contestó que no le daba confianza dejar el cuidado de nuestro hijo a una persona desconocida y que él creía que lo mejor para los 3 es que él se hiciera cargo de su cuidado mientras yo trabajaba. Me dijo, un cambio de rol no creo que sea malo. Soy de mente abierta y no tengo problema en ser yo quien lleve el cuidado de nuestro hogar mientras tú trabajas. Pero, ¿y tu trabajo? Le volví a preguntar. Pues lo dejo. Prefiero 1000 veces cuidar a nuestra familia que estar en un lugar el cual solo me estresa. Quedé callada durante mucho tiempo. Es más, ni siquiera le contesté al momento. Su propuesta me pareció rara y a la vez justificable. Me gustaba siempre tener el control de la situación. El tener poder de acción y decisión me hacía sentir cómoda en la relación, pero definitivamente hacerme cargo de todo lo económico me tenía confundida. Empecé a amamantar a mi bebé y le dije que lo hablaríamos por la noche.
El día transcurrió normal. Las mismas actividades desde hacía ya poco más de un mes. Desayunamos juntos, acomodé unas cosas en el cuarto del bebé. Él estuvo prácticamente todo el día al cuidado de Alex y pendiente de la comida de ese día. Y al finalizar la tarde, luego de cenar y terminar de ver una película, ya estando dormido Alex, me acerqué a él y le dije que aceptaba su propuesta. En efecto, a la siguiente semana regresé anticipadamente a mi trabajo. Y así comenzó una nueva dinámica en nuestra vida. Por mi parte, trabajaba de lunes a viernes prácticamente todo el día, de 8 a.m. a 10 p.m., sábados mediodía, a veces incluso hasta las 7 de la noche. El domingo me dedicaba a estar todo el tiempo con mi bebé. De alguna manera trataba de compensar el tiempo en el que estaba ausente entre semana. Por su parte, él se dedicaba a mantener en orden nuestro hogar y el cuidado al 100% de nuestro hijo. Si bien teníamos una persona que se dedica a la limpieza de la casa, él hacía las compras semanales, se encargaba de realizar los pagos de la casa y los pagos de servicios, realizaba mantenimiento del hogar, pero sobre todo se encargaba del cuidado y educación de Alex. Citas médicas, dentista, prácticas deportivas, tareas escolares y actividades de ocio. Por obvias razones, ambos formaron lazos muy fuertes, lo cual no me molestaba ya que no sentía que me restara cariño hacia mí por parte de mi hijo. Realmente él no me pedía mucho, tan solo lo necesario, pero lo más importante es que todas las decisiones familiares eran tomadas al 100% por mí. La planeación de las vacaciones, las escuelas donde estudiaría Alex, el tipo de ropa que ambos usarían, el tipo de diversión y actividades extraescolares que Alex tomaría, todo, sin exagerar, todo era decisión mía. Él tan solo seguía órdenes y me daba la impresión que se sentía bastante cómodo delegando toda la responsabilidad como proveedor a mí. Los años pasaban y, en efecto, me parecía que mi esposo, en cuanto al cuidado y educación de nuestro hijo, estaba haciendo un gran trabajo. De igual forma, en cuestión de administración del hogar, casi siempre estaba todo en orden, pero no así nuestra relación íntima. Nuestra relación se volvió monótona, la intimidad casi se volvió nula y parecía que a él eso no le causaba ningún problema. Le tenía cariño, sí, pero sentía que no me causaba nada más que eso. Incluso en ocasiones me irritaba su pasividad, no había peleas, contradicciones, nada con él. Físicamente se descuidó, engordó bastante, incluso en muchas ocasiones desprendía olores corporales que me molestaban bastante. En ocasiones pensaba que esa parte de los olores eran ideas mías. Hablar de cerca con él en ocasiones me causaba repugnancia. Sin embargo, la indiferencia creció tanto en mí que me daba pereza hacerle algún comentario respecto a su físico o falta de higiene personal. Al principio trataba de elegirle ropa a mi gusto con la cual creía que se vería bien, porque hasta eso a mí me dejaba la elección de su ropa. Sin embargo, pasados los años dejaba que él la eligiera. Contrario a su pasividad, por mi parte, yo me volví más irritable. En mi trabajo, a pesar de los incrementos de nivel laboral y el aumento a mis ingresos, la presión crecía más y acompañada de eso venía el estrés. Luis prácticamente no cambiaba. Seguía siendo el mismo gordo bonachón que a todo me decía que sí con una sonrisa. Por mi parte, yo de todo me quejaba. En ocasiones regañaba en exceso a mi hijo al grado de sentir remordimiento y tratar de compensarlo. Este modo de vida pronto me llevó a una frustración creciente. Pasé no solo de regañar y reprender a mi hijo, sino también hacerlo con Luis. Incluso en ocasiones, en plan de broma, quiero suponer, me respondía como niño mimado cuando le reclamaba algo. A él le parecía gracioso, a mí me molestaba más. Esta situación fue escalando poco a poco. Pasé de regañarlo por algunos descuidos con el niño, por no pagar a tiempo los servicios de la casa o de los autos, incluso por comprar mala despensa, a una violencia física. Durante toda mi carrera profesional, me he mantenido con un perfil discreto, de respeto y como una directora de suma credibilidad y coherencia en la toma de decisiones. Mi relación siempre con mi equipo de trabajo ha sido excelente, incluso aún mejor con niveles más altos que mi puesto. Las relaciones que he tenido con mis jefes han sido buenas, excepto una que durante muchos años me trajo muchos dolores de cabeza y una frustración intolerable. En esa época ya llevaba trabajando mucho tiempo con un jefe,
el cual me tenía suma confianza. Incluso, la relación entre ambos era especial siempre dentro del ámbito laboral, dado el respeto e incluso estima que ambos nos teníamos. Los dos estábamos sincronizados a la perfección en cuanto a la designación de tareas y teníamos realmente claro lo que cada uno tenía que hacer. Sin embargo, el tiempo de jubilación de mi jefe llegó y me fue autoimpuesto, por nepotismo, una persona que venía de Argentina, perteneciente al ramo automotriz, el cual era evidente carecía de experiencia en nuestro rubro, pero que gracias a sus contactos y parentescos internos quedó encima de mí, específicamente como mi jefe. Él era un tipo bastante misógino. Sus comentarios se me hacían ofensivos, incluso muchos fuera de lugar. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas, pero su forma de dirigirse hacia mí, más que hacerlo en plan directivo, lo hacía como si yo fuese su secretaria. El primer desencuentro que tuvimos fue con unos requisitos que faltaron en una auditoría externa que tuvimos en el cierre del año fiscal, el cual en sí no fue tan grave, ya que pude solucionarlo, pero que al final era responsabilidad de él, o al menos así lo manejamos con mi anterior jefe, pero que al final nadie se preocupó por el requisito, quedando como falla o descuido de nuestro departamento. Lo que más me irritó fue que él me echó la culpa de todo en esa falla. Incluso me llegó un correctivo o sanción por medio de un correo de parte de la oficina de la Dirección General. Ese incidente me causó un daño emocional bastante fuerte. Era la primera vez que me veía involucrada en algo así. Pasaron días para que lo pudiera superar. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue una ocasión en la que, en una junta frente a todos, me reprendió por unas decisiones que había tomado en cuanto a unos contratos legales que había modificado de unos proveedores, pero que al final siempre habían sido parte de mis actividades, pero que para él fueron una forma de atribuirme decisiones que no me correspondían. El regaño fue tan fuerte y denigrante que incluso estuve a punto de llorar de coraje. Me sentí tan mal que me era imposible dejar de pensar en el incidente durante todo el día. Incluso había olvidado que ese día era mi cumpleaños. De regreso a casa mientras venía manejando, las lágrimas se me salían al recordar el incidente. Ese tipo odiaba a las mujeres, pensaba. Misógino, machista, estúpido. Miles de ofensas se me venían a la mente. Me ardía el ego que un hombre me haya humillado y que era más que obvio que me odiaba por ser mujer. Por fin llegué a casa. No quería hablar, no quería ver a nadie, tan solo quería tomar un vaso de agua, bañarme y acostarme. Al entrar a la casa estaba todo apagado. Mejor, pensé en ese momento. No quería ver a nadie. Tomé rumbo a la cocina y de un momento a otro, sin darme cuenta, me exalté, luego de un grito de ¡sorpresa! Por momento quedé en shock. Había olvidado que ese día era mi cumpleaños. Las múltiples voces que me espantaron eran de mi mamá, uno de mis hermanos, mi esposo y mi hijo. Intenté sonreír, pero en verdad era tan mala mi vibra que me costó hacerlo. Mi hijo corrió hacia mí y me dijo, «¡Felicidades, mami!». Hice un esfuerzo sobrehumano por sonreír. Agradecí y vi un pastel sobre la mesa. En verdad quería estar sola, pero ya estaban ahí. Todos me abrazaron y felicitaron para luego pasar a la mesa para el ritual correspondiente. Primero las mañanitas, luego una porra y después la petición de mordida al pastel. Todo lo hice a prisa. Quería que pasara el tiempo rápido, que se fuera mi familia y luego irnos a dormir. Incluso tenía pensado ese día ir a dormir al cuarto de huéspedes. No me sentía de humor como para escuchar los ronquidos de Luis. Me aceleré a dar la mordida cuando sentí un empujón en la cabeza. Toda mi cara quedó embarrada en el pastel. Por un momento quedé confundida, levanté la cabeza y vi que todos reían. Ubiqué a Luis y me di cuenta de que él había sido quien me había empujado. Me entró una rabia que no pude controlar y reaccioné dándole un puñetazo, el cual le di justo en la boca. Le grité, «¿Por qué hiciste eso?». Todos callaron. Las risas desaparecieron. Su labio pronto se hinchó y pronto el momento se volvió súper incómodo.
El silencio aún continuó, cuando mi mamá lo rompió diciendo que iría a la cocina por las tazas para servir café. Mi hermano, Luis y mi hijo se quedaron en la mesa callados viendo el pastel con la mirada perdida. Yo fui detrás de mi mamá y ya en la cocina le dije que lo mejor era que se fueran. Mi mamá, una apenada, me preguntó si estaba bien. Le contesté que sí, que el fin de semana hablábamos. Mi mamá y mi hermano se fueron 5 minutos después. Luego de ello, vi en la mesa a mi hijo aún espantado. Luis se había metido al baño, supongo, a ver su golpe. Aproveché para abrazar a mi hijo y subirme con él a su cuarto para meterlo a su cama y arroparlo. Le pedí disculpas. Le dije que había sido un juego con su papá, que mañana le pediría perdón. Tardó 5 minutos en dormir y esa noche me quedé con él en su cuarto. Al otro día me desperté e increíblemente Luis estaba como si nada. Preparó el desayuno, incluso me contaba su repertorio de chistes malos. Cambió mi hijo y lo llevó a la escuela. Por mi parte, yo me preparé para ir al trabajo y así quedó olvidado ese incidente. Sabía que había pasado un límite, sabía que no había vuelta atrás. Durante semanas no tocamos el tema, pero mi desagrado hacia él seguía. Mis agresiones hacia él continuaron. La mayoría de ellas leves, pero al final agresiones. Me volví brusca con él. Le revolvía el cabello, lo apretaba de los hombros con mis uñas cuando estaba de espaldas. A veces me daban ganas de que reaccionara, de que me enfrentara. Quería que la furia se desatara entre ambos, pero él no hacía nada. Solo se dejaba y eso me frustraba aún más. Tal vez la situación más violenta fue luego de una reunión familiar en casa de sus padres. Celebrábamos el aniversario de sus padres. Al principio todo parecía pasar de forma tranquila. Comimos, tuve un par de conversaciones sin importancia con algunos de sus familiares y luego de terminar de comer, ya estando en la sobremesa, su papá contó una anécdota que le había pasado pocos días antes en su negocio. Contó que había tenido que correr a una muchacha, la cual era su secretaria, pero que por palabras de él era muy ineficiente y torpe. Contó varias situaciones chuscas con aquella chica, las cuales a todos los presentes, menos a mí, les causaban gracia. Para ese momento, algunos integrantes de su familia ya notaban mi incomodidad, y por parte de Luis sentía su nerviosismo. Por último, luego de otra de sus anécdotas estúpidas de su papá, no me aguanté, y le dije que tal vez la chica era buena en su trabajo, pero que su machismo lo hacía actuar como un barbaján. Su papá se me quedó viendo incrédulo. Luego volteó a ver a Luis esperando tal vez una reacción, pero Luis no hizo nada, y optó por bajar su mirada al piso. La situación se volvió tan incómoda que por el bien de todos le dije a Luis que era tarde y que teníamos que irnos. Menos mal que mi hijo en esa ocasión no se dio cuenta de nada, ya que estaba jugando con sus primos en el jardín. Tomé mi bolso, fui por mi hijo y de lejos me despedí de todos. Por compromiso, pocos me respondieron la despedida. Ya dentro del carro con mi hijo, vi a Luis despidiéndose de su papá y noté que él decía algo. Al terminar le dio un abrazo. Noté que el abrazo duró más de lo normal, pero no me importó. Deduje que decía algo de mí. Como sea, le toqué la bocina del carro para que se apurara y terminó el abrazo con su papá y se subió al carro. El camino a casa fue en completo silencio. Llegamos a casa y al principio pensé en volver a dormir en el cuarto de mi hijo, pero en esa ocasión decidí dormir con él. Estando ya los dos en la cama, por un momento sentí molestia en él. Me dijo buenas noches y se volteó dándome la espalda. Yo no iba a dejar las cosas así y saqué el tema. Le dije que su papá era un macho opresor. Le dije que debería sentir vergüenza por maltratar a una chica de esa forma, y muchas cosas más. Él solo quedaba callado. Yo mientras quería pelear, y lo logré, seguí reclamando cuando por fin me contestó. Me dijo que había sido inapropiada, que le había faltado el respeto a su papá. Yo me encendí aún más, prendí la lámpara de mi buró, me enderecé y le dije repitiera lo que había dicho. Él se volteó hacia mí y me dijo que su papá era un buen hombre, que nunca me había faltado el respeto. Yo empecé a contraatacar cuando me dijo algo que dejó callada por un momento. Me dijo que no todos los papás son malos. No es mi culpa que tu papá te haya bondado. No sé con exactitud cuánto tiempo me quedé pasmada, pero al reaccionar un odio tremendo se apoderó de mí. En efecto, recordé a mi papá. Las veces que luego de días de desaparecido llegaba a casa para que le diera a mi mamá de cenar. Vinieron a mí momentos en los cuales mi jefe me había humillado en la oficina, y estallé. Lo tomé de los cabellos, él me vio espantado y trató de sujetarme de las manos, luego de seguir forcejeando por su fuerza logró que una de mis manos se soltaran, pero en vez de parar con esa mano le empecé a dar puñetazos en la cara mientras le decía con cada puñetazo: «Cuando te hable te callas».
No sé exactamente cuántas veces le pegué. Perdí la noción, perdí el control. Paré cuando vi sus ojos y su cara de espantado. Me paré de la cama y todavía le dije, ¿ves lo que me haces hacer? Tomé unas cobijas y me fui a dormir al cuarto de huéspedes. Esa noche fue la última vez que le pegué. No es que ya no hubiera vuelto a sentir las ganas de hacerlo. Sin embargo, esa noche camino a la sala luego de pegarle, vi parado sobre la puerta de su cuarto a Alex. Tenía sus ojos hinchados y vi su carita de espanto. Me acerqué a él y le dije que se fuera a dormir. Me sentí tan poca cosa por haberle causado ese daño que esa noche decidí no volver a hacerlo. Al siguiente día, Luis por primera vez mostró un cambio. Se notaba molesto, triste. A diferencia de otras ocasiones, no me veía la cara, la cual mostraba múltiples signos de mis golpes de la noche anterior. Su molestia tan solo duró un par de días. Después su comportamiento bonachón y pasivo regresó. Si bien no volvió a haber golpes, mi comportamiento agresivo y controlador siguió, incluso se incrementó. Con su familia, en especial su papá, jamás volví a tener contacto. Nunca más fueron de visita y mucho menos lo hacía yo. La mañana siguiente a la golpiza me levanté con un dolor extremo en la muñeca de mi mano. Seguramente había sido por los múltiples golpes que le puse a Luis. Me puse una pomada y la vendé. Sin embargo, camino al trabajo el dolor aumentó. Ya estando en la oficina, ante el dolor insoportable, decidí llamar a uno de los hospitales del servicio médico privado con el que contábamos en la compañía. Al hacerlo, me di cuenta que mi credencial médica no estaba vigente, por lo cual hice la cita y antes de ir pasé al Departamento de Recursos Humanos para renovar mi credencial y así no tener ningún tipo de problemas. Pregunté por la chica encargada de los trámites administrativos del Servicio Médico Empleados. La conocía. Un par de veces había ido a mi oficina para actualizar las credenciales de Alex y de Luis. Me agradaba. En algunas ocasiones me reflejaba en ella cuando era joven. Sin embargo, para sorpresa mía, me informaron que ya no trabajaba para la empresa y en su lugar estaba un chico nuevo, el cual tardó más de 10 minutos en salir luego de que le avisaran que tenía una persona en espera. Supe que su nombre era David. El tiempo de espera me irritó. A punto estuve de regresar a mi oficina y levantarle un reporte, cuando poco antes de hacerlo salió. Era un chico muy agradable. Su sonrisa era magnética. Si bien su cuerpo no era musculoso, se veía que estaba en forma. Me pidió pasar a su oficina y si bien estaba algo impactada por él, mi actitud no era la mejor debido a lo sucedido la noche anterior. La cara de miedo de mi marido, la de tristeza de mi hijo, el dolor insoportable en mi mano y el tiempo excesivo de espera para que me atendiera me tenía bastante malhumorada. Él se dio cuenta y se portó bastante reservado. Cuando cruzamos miradas, por un momento llegué a olvidar mi dolor y al explicarle lo que quería, me dijo necesitaba actualizar mi foto antes de imprimir mi credencial. Yo me negué. No sé si era percepción mía, pero sentía que en específico ese día me veía fatal. Él me dijo que era necesario, pero en cuanto vio mi reacción de enojo, me dio como opción imprimir la credencial antigua, pero que sería necesario imprimir una nueva con una foto actualizada, por lo cual me propuso pasar a mi oficina la próxima semana, personalmente, para tomarme la foto. Como quieras, le respondí de forma indiferente. Él mostró una pequeña sonrisa en forma irónica. Salí de su oficina. Al hacerlo, intuí me siguió con la mirada. Una sensación extraña se apoderó de mí. Algo que jamás había sentido. Pasaron los días y la siguiente semana recibí un correo de él. Me pidió ciertos requisitos, dentro de ellos, la necesidad de pasar a mi oficina para tomarme la foto. Por un momento pensé en decirle que yo pasaría a su oficina, pero me agradó la idea que él fuera la mía para que de alguna manera marcara mi nivel jerárquico. Le dije que podía pasar al siguiente día a la 1 de la tarde. Le pedí puntualidad. Después de eso ya no me respondió el correo. Ese día en la noche, frente al espejo del baño, tardé varios minutos observando mi cara. Me acomodé de una y otra forma mi cabello. Sin darme cuenta empecé a hacer gestos con mi cara, los cuales pensaba me hacían ver sexy. Al siguiente día me paré temprano. No esperé a que Luis y Alex se levantaran y salí directo a la oficina luego de tomar un café y un pan tostado. La marca de pan no era la de siempre. De seguro, una vez más, Luis se había equivocado al hacer la despensa.
Estaba por demás reclamarle. Pensé, solo por ese día no le reclamaría. Al llegar a la oficina, preparé una presentación e hice un par de llamadas de seguimiento con mis partners de América Latina. La mañana pasó rápido. Pedí me llevaran el almuerzo a la oficina, ya que no quería encontrarme con David en el comedor antes de tiempo. Cuando llegó el momento, él ya estaba ahí puntual. Mi secretaria lo hizo entrar. Por mi parte, recogí mi cabello tal y como lo había practicado un día antes y me abrí un botón de la blusa. En verdad no sabía por qué estaba actuando así. Me ponía de nervios, pero me gustaba sentirme así. Cuando lo vi, reafirmé lo atractivo que era. Se veía mucho mejor fuera de ese escritorio y sentado en la silla tal y como lo conocí la primera vez. Era demasiado alto. Sus dientes eran perfectos y hacían lucir a la perfección su sonrisa. Traté de no ponerme nerviosa. Me fue casi imposible sostenerle la mirada. Agachaba la mirada con el pretexto de revisar los documentos que me había traído. Al contrario, sentía que él no me apartaba su mirada. Fue un momento nuevo para mí. A pesar de los años, era la primera vez que sentía una atracción tan fuerte hacia alguien. Terminé de firmar los papeles y como estrategia traté de ser lo más indiferente. Por el contrario, él seguía sin quitarme la mirada con esa sonrisa tan encantadora. Se despidió y al cruzar la puerta de mi oficina por fin pude tranquilizarme. Durante un par de días no me podía sacar de la cabeza aquel momento, cuando una tarde, sin esperarlo, recibí un correo de él, preguntándome si había funcionado correctamente mi credencial y si no había tenido algún problema con el servicio médico. Le respondí que no y le agradecí su atención y ayuda. De alguna manera, sin darme cuenta, comenzamos a intercambiar correos. Por un momento me sentía tan infantil, ya que por correo nos hicimos confidentes. Sin embargo, al encontrarnos en el comedor de empleados, no nos dirigíamos la palabra. Tan solo intercambiábamos sonrisas. Un par de semanas después, me invitó a salir. Tardé varias horas en contestarle. Todas esas sensaciones eran nuevas para mí y no sabía cómo actuar. Al final acepté su invitación. Sin embargo, fiel a mi esencia, puse mis condiciones desde un principio. Le dije la hora, el día y el lugar donde nos veríamos. Él accedió a todos mis requisitos. La cita era el siguiente viernes, en un restaurante en una zona exclusiva de la ciudad. No tuve ningún inconveniente en casa. Mi hijo dormiría temprano y, sin ser necesario, le dije que Luis tendría una cena del trabajo por motivos de una presentación de un nuevo producto. La cita era a las 8 de la noche. Llegué 10 minutos tarde y en la recepción me dijeron que mi acompañante ya me estaba esperando. Al llegar, me vio y sonrió. Pensé que sabía lo mucho que me derretía su sonrisa. Se paró e intentó jalar mi silla como práctica de caballerosidad, a lo cual le dije que no era necesario. Él titubeó, me parece que se descontroló. Platicamos durante poco menos de una hora. Supe que él era 12 años menor que yo. Vivía en un apartamento solo, pero sin dudarlo me dijo que tenía novia. Una chica 5 años menor que él, hija de familia. Me incomodó un poco su confesión, pero al final sentí que de alguna manera estábamos en similitud de circunstancias. Al momento de pedir, ordené todo incluyendo bebidas, solo dejando a él pedir lo suyo. Prácticamente mi estrategia era, como siempre, mantener el control de la situación, intentado por todos los medios no perder el empoderamiento que tenía al estar mucho más arriba que él en el organigrama laboral, ya que al final, en teoría, por nivel jerárquico, era también su jefa. Un par de ocasiones lo incomodé con mis comentarios. Al darme cuenta, me apené, pero sentía que no podía cambiar de estrategia. Incluso en algún momento le hice un chiste de mal gusto, el cual al preguntarle si venía en carro y al decirme que no, le respondí que entonces dónde había estacionado su bicicleta. Sonreí de mi propio chiste, pero él sonrió de forma forzada.
Él respondió que había llegado en taxi. Al final de la noche me pareció que las cosas no salieron tan bien. Fueron más los momentos incómodos que los agradables. Yo ofrecí llevarlo a su casa, pero él se negó. Me respondió que su bicicleta lo estaba esperando. Por la noche no podía creer lo tonta que había sido y lo nefasto de mi comportamiento, pero al final no podía evitar lo que se había vuelto ya un hábito para mí, el cual era evitar ser controlada por un hombre. Al siguiente lunes revisé la bandeja de entrada de mi mail esperando encontrarme uno de él, como ya se había hecho costumbre, pero no había nada. Y así pasaron 4 días sin saber nada de él. La ansiedad me ganaba, quería hablar con él, quería saber de él, pero no me atrevía a buscarlo. Cuando por fin encontré la excusa perfecta y era al actualizar los datos del servicio médico de mi hijo, le mandé un correo con mi solicitud. Él respondió y me mandó los requisitos que necesitaba. Ya los tenía, sin embargo, nuestros intercambios de correos eran bastante fríos y formales, situación que me desesperó y mi respuesta fue volverme bastante arrogante y exigente. Prácticamente lo empecé a presionar con un tono bastante déspota. Él tan solo respondía de forma fría, por lo cual en un momento de desesperación le escribí que si no me solucionaba rápido mi trámite, escalaría la situación con su jefe. Ya no me contestó. Ese día era viernes, ya había pasado una semana desde nuestra primera cita. Las oficinas prácticamente ya estaban vacías, ya que eran más de las 9 de la noche. Estaba revisando unos reportes cuando de un momento a otro entró de forma abrupta a mi oficina. Quedé bastante sorprendida y le pregunté qué hacía ahí y que no eran formas de entrar. Me cuestionó por qué lo trataba así. Me preguntó qué me creía. Se veía furioso. Yo me levanté y frente a él le dije que no se olvidara qué nivel tenía, que él para mí tan solo era un gato y que cuidara la forma en que me hablara. Él sonrió, se dio la vuelta y pensé que hasta ahí había llegado la situación cuando, sin darme cuenta, se volvió a mí, me tomó del cuello y me empujó hacia el escritorio. Con un grito le pregunté qué le pasaba, pero me cayó con un beso apasionado. Traté de quitármelo de encima, le solté una cachetada, pero volvió a abalanzarse contra mí y sin darme cuenta me volteó contra el escritorio y empezó a desgarrarme la ropa. Intenté seguir forcejeando con él, pero llegó el momento en que cedí a sus impulsos, pero sobre todo a los míos. Fue el sexo más violento y a la vez más apasionado que había tenido. Después de esa noche, fueron muchas las veces que lo repetimos en muchos lados, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Sin darme cuenta, me había vuelto su amante y él el mío. Fueron semanas que incluso mi estado de ánimo mejoró. Los fines de semana mi relación con Alex mejoró, incluso hasta me preguntó por qué había cambiado. En cuanto a Luis, lo mismo de siempre. Era un extraño para mí. Era un empleado más para mí en mi propia casa. Sin darme cuenta, por primera vez dejé de controlar todo, y mi relación con David se volvió bastante sumisa de mi parte. Lo complacía en todo lo que quería o necesitaba, y a cambio le permitía que él me complaciera en la intimidad. Fueron 3 meses que duró mi relación con él. En esos 3 meses lo ayudé a subir de puesto un par de escalones gracias a mis contactos dentro de la empresa. Le compré un auto, mismo que no se salvó de volverse nuestro rincón íntimo preferente. 3 veces salimos fuera de la ciudad, una de ellas incluso hasta la playa. Yo no tenía inconveniente con mi familia y me pareció él tampoco con su novia. Recuerdo a la perfección la última noche que estuvimos juntos. Precisamente fue ese viaje a la playa. Luego de llegar sumamente borrachos a la habitación del hotel, nos tiramos en la cama y él se me quedó viendo fijamente a los ojos y me dijo que estaba enamorado de mí. Para mí fue un momento mágico. Experimenté sensaciones dentro de mí que jamás había sentido. Por primera vez pensé en la opción de dejar mi matrimonio para estar con él, y creí que él también estaba dispuesto a hacerlo por la confesión que me había hecho. El viaje terminó. Durante días estuve pensativa. Pasó una semana sin que nos viéramos, aunque seguíamos manteniendo contacto por mensajes en nuestro celular. Llegó el viernes y salimos al cine. Salí temprano de la oficina para poder estar con él. Justo ese día había tomado la decisión de pedirle dejara a su novia para estar conmigo completamente. Quise hacerle la propuesta antes de entrar a la sala de cine. Nos sentamos en una banca y lo miré a los ojos.
y justo cuando le iba a decir, me interrumpió con un beso. Me dejé llevar una vez más, tanto así que no supe en qué momento apareció Luis con mi hijo frente a mí. «Roxana, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es él?», me preguntó Luis. Quedé pasmada. Todos quedamos pasmados. Incluso Alex dejó de comer su helado que tenía. Solo pude responder, «¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste que sacarías al niño? Y ve la hora que es». No salió palabra de él. Agachó la cabeza como siempre y se fue con el niño. Traté de seguirlo, pero recordé a David y me regresé con él. «¿Era tu marido y tu hijo?», le respondí que sí. «Lo mejor es que vayas con ellos a solucionar esto», me lo dijo con un tono de confusión. Yo también creí que era lo correcto. Le dije que le escribiría más al rato y me fui intentando alcanzar a Luis y a mi hijo. Ya no los alcancé. Desaparecieron. Tomé mi carro y me fui para la casa. Al llegar, Alex ya estaba en su cuarto encerrado. Mejor para mí. Se me caía la cara de vergüenza. Luis estaba en la cocina preparando algo de cenar. Me acerqué a él. Estaba decidida a hablar. Estaba decidida a terminar la relación con él. Él, por su parte, evitaba hablar de lo ocurrido. Incluso me preguntó si quería algo de cenar. Su tono era normal y a la vez evasivo, y en todo momento evitaba dirigirme la mirada. «Luis, tenemos que hablar», le dije. «Ya no podemos seguir así. Las cosas han cambiado y he encontrado a alguien más». Me costó trabajo, pero tenía que ser directa y concisa. Cuando lo hice, se me quitó un gran peso de encima, pero lo que ocurrió después me dejó sin palabras. Él comenzó a llorar. Me dijo que no, que por favor no lo dejara. Me dijo que por el bien de Alex no podíamos separarnos. Se acercó a mí. Yo me hice para atrás y sin darme cuenta, se tiró al piso y me agarró de una de mis piernas. Yo intenté quitármelo de encima, pero prácticamente se arrastró sin soltarme. Yo no lo podía creer. No podía creer en lo que se había convertido. Logré zafarme y me fui hacia mi cuarto. Él se quedó tirado en la cocina llorando. Esa noche le mandé mensaje a David, le dije que todo estaba bien. Sin embargo, lo sentí frío, distante en sus respuestas. Me quedé intranquila, pero pensé que eran ideas mías y supuse que se debía a todo aquel drama vivido durante toda la tarde. El fin de semana desaparecí. Al otro día temprano tomé mis cosas, las de Alex, y me fui a casa de mi mamá. Tan solo le dejé un mensaje a Luis diciéndole estaría en casa de mi mamá todo el fin, que no se preocupara por Alex. A nadie le platiqué lo sucedido. Mi mamá, al verme llegar a su casa, tan solo se limitó a preguntarme si todo estaba bien, y al responderle que sí, que todo estaba bien, se mantuvo al margen. Le mandé un mensaje a David, avisándole estaría en casa de mi mamá. No contestó mi mensaje. Todo el fin de semana se ausentó. Generé un poco de desesperación, pero era importante aparentar con mi mamá y con mi hijo que todo estaba bien. Llegó el lunes, David seguía sin comunicarse. No lo vi en el comedor de empleados y luego a mediodía le pedí a mi secretaria lo mandara a llamar a mi oficina. Cuando llegó y cerró la puerta, me acerqué a él y lo abracé. De alguna manera me sentía vulnerable. Él me abrazó, pero de forma muy tibia y enseguida me apartó. «¿Estás bien?», me preguntó. «Sí, todo bien», le dije mientras lo jalaba de la mano a un sofá que tenía en mi oficina. «Todo bien, mi hijo está tranquilo, Luis se calmó, estoy segura que no hará nada estúpido. Le dije que era momento de separarnos. Le hablé de ti». Justo al decirle eso, David me soltó de la mano, se paró del sofá y se fue hacia la ventana dándome la espalda. Y lo que me respondió luego de un par de minutos fue como un balde de agua fría. Me dijo que se sentía mal por lo que le habíamos hecho a Luis y a su novia, que él no era así. «¿Así cómo?», le pregunté. «Así, mala persona, infiel, no me gusta hacerle daño a la gente y al ver a tu marido sentí que estábamos haciendo mal». «¿Te estás arrepintiendo?», le pregunté. Respondió que estaba confundido, que necesitaba tiempo para pensar y que lo mejor era darnos un tiempo. Justo en ese momento entendí todo. Comprendí la situación real, comprendí la diferencia de edad, comprendí su inmadurez, mi inmadurez, comprendí que me dejé llevar por un romance superficial y sin futuro. Le pedí saliera de mi oficina. Trató de acercarse a mí y lo rechacé tomando distancia con uno de mis brazos. Ese día regresé a casa junto con Alex. Luis estaba sobre el sillón viendo una película.
En cuanto llegamos, Luis extendió sus brazos a Alex y él corrió para montarse encima de él y abrazarlo. Él volteó a verme y regresó la mirada a Alex. Me resigné. Me acerqué a ellos y por detrás del sillón puse ambas manos sobre los hombros de Luis. Él sujetó mi mano con una de sus manos, recargó su cabeza y sentí sus lágrimas correr sobre mis dedos. Y así cerré el capítulo más intenso que viví en toda mi vida. Tardé varios meses en superar lo sucedido con David. Al principio tratamos de evitarnos durante la jornada laboral. 3 semanas después logré que lo cambiaran de zona. Su jefa era muy amiga mía, por lo cual no me fue difícil que lo cambiaran. El carro que le había comprado aún se seguía pagando, por lo cual no fue difícil para mi abogado quitárselo. Lo regresé a la agencia y junto con la camioneta que utilizaban Luis y mi hijo pagué la mayor parte de una camioneta más reciente y con más espacio familiar. Pasaron meses, incluso años, para poder volver a saber de David. Una tarde sonó mi teléfono, contesté, ya que era un número desconocido, y al escuchar su voz alcoholizada, decidí colgarle. Fue el último contacto con él. En el trabajo las cosas siguen igual. Pronto tendré que empezar a pensar en mi jubilación. Respecto a mi casa, Alex jamás hizo comentarios ni realizó preguntas. Sin embargo, pasando su adolescencia, tendré que hablar con él para explicarle todo lo sucedido. Y respecto a Luis, pues todo volvió a la normalidad. Seguimos sin dormir juntos, ya no hay violencia física, sin embargo, constantemente lo reprendo o lo regaño cada que no sigue mis órdenes, y él tan solo asiente. No me arrepiento de nada de lo que hice. Tal vez lo único de lo que puedo arrepentir es lo que tuvo que vivir mi hijo en ciertas ocasiones, pero al final le he dado todo lo que necesita. Para empezar, le di un padre que siempre ha estado al pendiente de él, por lo cual creo entrando en su vida adulta comprenderá todo sin reclamarme nada. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta aquí, Cambio de Roles. Si te gustó esta historia, dale like y comparte. Nos escuchamos en la siguiente historia. ¡Hasta pronto!